Dios les bendiga. Habla su servidor, el pastor Gilberto Montes de Oca, de la iglesia El Buen Pastor en Dallas, Texas. Les invito a que meditemos juntos en la palabra de Dios en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 18, el mensaje con título La trompeta de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 18, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Oremos a Dios. Padre, háblanos al corazón, bendice a cada persona que está escuchando y que va a escuchar este mensaje, Padre amado, de una forma especial. Usa nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La trompeta de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 6 nos habla la palabra de Dios acerca de la parábola de las 10 vírgenes, donde dice la escritura que había 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las 5 vírgenes prudentes, dice la escritura, que tenían aceite en sus lámparas, por supuesto, y las otras 5 vírgenes, las vírgenes insensatas, tenían lámparas encendidas, pero sin embargo no suficiente aceite para sus lámparas. Dice la escritura que las insensatas salieron a buscar aceite. Primero intentaron, dice la Biblia, obtener aceite por medio de las demás vírgenes, pero ellas les dijeron: no, vayan, acudan a otro lugar y busquen para que no nos falten entonces a las 10. Y efectivamente, dice la escritura que fueron a buscar aceite, y cuando ellas iban a buscar aceite, dice Mateo 25:6, pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Aleluya. A la medianoche, dice la escritura. El evangelista Gigi Ávila escribió lo siguiente en uno de sus libros. Hace años, durante una campaña en Caguas, una hermana le testificó lo siguiente: hermano Gigi, el Señor me levantó al cielo y al llegar a un lugar bien alto me mostró un gran reloj. Al leer la hora, hermano Gigi, pude ver que la aguja pequeña estaba en las 12 y la grande en las 11. Marcaba las 12 menos 5 minutos, es decir, 5 minutos para las 12. El hermano Gigi Ávila le explicó a la hermana que Dios le había mostrado en esa visión que solo faltaban 5 minutos para su venida. 5 minutos proféticamente hablando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que nuestro hermano Gigi Ávila le aclaró a la hermana que no le podía decir cuántos años implicaba cada minuto, pero sin duda quería decir que Cristo ya viene por nosotros. Años después, 1978, mientras el hermano Gigi Ávila predicaba una campaña en Guatemala, una hermana vio en una visión, porque nuestro Dios da visiones, aleluya, y la hermana vio cuando los cielos se abrieron sobre la plataforma donde estaba predicando el hermano Gigi Ávila, y escuchó la voz de Dios que le dijo: dile a mi siervo que faltan 2 minutos para las 12. Un par de años más tarde, es decir, alrededor de 1980, un joven misionero tuvo una experiencia cuando tenía 13 días apartado en ayuno y oración. Y dice el testimonio que el Señor lo sacó por una ventana fuera de la casa de campo donde él estaba y lo transportó al cielo, al tercer cielo. Allá, según testificó el hermano, el Señor le mostró tronos y coronas y hasta los nombres de los siervos de Dios que estaban sobre esos tronos y coronas. Pero dice el hermano que lo que más le impresionó fue un enorme reloj que había en la habitación. Y al mirar la hora, vio que faltaba 1 minuto para las 12. Años después, alrededor de 1989, un varón de Dios visitó al hermano Gigi Ávila durante la oración de madrugada y le dijo al hermano: hermano Gigi, tuve una visión donde yo lo veía a usted que estaba predicando y usted predicaba este mensaje: voz de alerta para los últimos días, voz de alerta para los últimos días. Y de pronto, hermano Gigi, vi que el santuario donde usted estaba predicando, un gran santuario, se llenó de relojes por todas las paredes llenas de relojes. Sin embargo, hermano Gigi, marcaban la misma hora y todos los relojes marcaban casi la medianoche, hermano. Poco más de 1 minuto, poco menos, perdón, de 1 minuto para las 12.
Amados hermanos y hermanas, creo con todo mi corazón que Cristo ya viene por nosotros, que Cristo ya viene por su iglesia. La trompeta está a punto de sonar, el fin se acerca. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica acerca del arrebatamiento de la iglesia, ambas epístolas, es decir, primera a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses, hablan acerca de los últimos días. La carta a la iglesia en Tesalónica, la primera, que es la que acabamos de leer, se escribió aproximadamente 51 años después de Cristo. La iglesia tenía 3 a 6 meses de convertido, de que había sido fundada esa obra. Allá había cierta persecución allí, por lo cual el apóstol Pablo, dice el libro de los Hechos, tuvo que salir por la persecución que se había gestado en Tesalónica. Y el apóstol Pablo, estando en Corinto, escribió esta epístola a la iglesia en Tesalónica acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos los hijos de Dios? La esperanza de que Cristo mismo vendrá por nosotros. Dice la escritura que leímos: seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Esa expresión viene del vocablo harpazo, que significa llevarse consigo con fuerza irresistible. El arrebatamiento de la iglesia es el medio que el Padre de las luces, que nuestro Dios todopoderoso ha escogido para trasladar a su iglesia de la tierra al cielo. Dice la palabra del Señor: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y dice la escritura: y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. El arrebatamiento de la iglesia, uno de los 4 puntos cardinales de nuestra fe. El primer punto cardinal de nuestra fe es que Cristo salva y sigue salvando. Dice la escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo salva. Aleluya. El segundo punto cardinal, doctrinal de nuestra fe, es que Cristo sana y también sigue sanando. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Cristo sana. El tercer punto es que Cristo bautiza en el poder de su Espíritu Santo. Aleluya. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que se le fuera enviada la promesa del Padre: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Cristo es real. Cristo habla, Cristo se manifiesta a su pueblo, Cristo llena a su pueblo, Cristo bautiza con el poder de su Espíritu Santo. Alabado su nombre para siempre. Y la cuarta doctrina fundamental de nuestra fe es que Cristo viene. Aleluya. Cristo viene por su iglesia. No es un mito, no es una fábula, no es un cuento inventado por los hombres. Es una doctrina bíblica, es una gran verdad, es la profecía que estamos esperando. Cristo Jesús prometió que vendría otra vez. Juan 14, del 2 al 3. Dice la escritura: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y también el apóstol Juan, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice la escritura que lo veremos a Cristo tal como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cristo viene ya. Aleluya. Por eso la escritura dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Dice el Señor mismo, es decir, es una encomienda personal para Él mismo. Él vendrá personalmente. Nuestro amado Salvador aparecerá en persona en los aires. No ocupará sus pies la tierra en ese momento, pues posteriormente será su segunda venida sobre en esta tierra. Sin embargo, ese mismo acontecimiento, aquí mismo donde dice la escritura, Cristo Jesús, la cita será en
el aire. Él vendrá por su iglesia. Cristo se manifestará en gloria. Colosenses 3:4 dice la escritura: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Aleluya. La iglesia de Cristo tenemos esperanza. La iglesia de Cristo no estamos dejados a la deriva. Las circunstancias no pueden impedir que la iglesia se prepare. Cristo Jesús viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, y que se está santificando y está siendo santificada a través de su gloriosa y santa palabra. Aleluya. Las circunstancias no pueden hacer que volvamos atrás. Podrían lograrlo si nos descuidamos. Sin embargo, es el llamado divino, es el llamado del Espíritu Santo a la iglesia a consagrarnos, a buscarlo. Ahora más que nunca tenemos que proclamar con nuestras vidas mismas que Cristo ya viene por nosotros, y que nuestros labios suenen como trompeta. Que, amados hermanos, que la trompeta está a punto de sonar. El fin se acerca. Cristo ya viene por nosotros. Aleluya. Y hay 4 posturas, bueno, hay más por supuesto, pero mencionaremos por lo pronto 4 posturas acerca del arrebatamiento de la iglesia. La postura que enseña ellos que el arrebatamiento no existe, que es un invento de los hombres, que Cristo realmente no viene por su iglesia. La segunda postura, aquellos que dicen que Cristo vendrá a la mitad de la tribulación, es decir, ellos dicen que aparecerá el anticristo, y dice la escritura en Apocalipsis que después de la aparición del anticristo, que por cierto es el primer sello de los 7 sellos que va a destapar nuestro Señor Jesucristo en el cielo, y dice la escritura que los primeros 4 sellos son precisamente 4 jinetes conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis, y el primer jinete precisamente es un hombre, es un ser que se levanta en un caballo blanco, y ese es el anticristo. Y la escritura nos enseña que se levantará el anticristo, traerá una paz aparente, se levantará, amados hermanos y amigos, como un gobernante a nivel mundial, que al principio por supuesto no se va a dar a conocer tal como él es. Y entonces, pero después de la aparición del anticristo vienen guerras, vienen juicios de Dios, viene hambre, vienen pestes, y después el anticristo va a hacer varias cosas en el Medio Oriente. Por ejemplo, va a ayudar a gestar una paz aparente en el Medio Oriente, de tal manera que el pueblo de Israel va a poder edificar el tercer templo judío. El mundo lo va a ver, una persona carismática, una persona que va a ofrecer una aparente solución para las personas, una aparente solución para el mundo entero, a la mitad de los últimos 7 años, es decir, a los 3 años y medio, van a suceder otros acontecimientos. Pero las personas que dicen esta doctrina, ellos dicen que Cristo vendrá a la mitad de la tribulación, es decir, a los 3 años y medio de la aparición del anticristo aproximadamente. Sin embargo, hay una tercera doctrina, los que dicen que nuestro Señor Jesucristo vendrá después de la gran tribulación, es decir, después de 7 años aproximadamente de la aparición del anticristo. Y efectivamente Cristo vendrá, pero ya no por su iglesia, sino con su iglesia, porque dice la escritura que después del arrebatamiento de la iglesia, entonces empezará el conteo de la última semana de Daniel, la semana número 70, la semana que estamos esperando en el cumplimiento profético, donde Dios va a tratar especialmente con su pueblo, con el pueblo de Israel, con la nación que él desde la época de Abraham escogió a través de un hombre que se llamaba Abraham. Lo escogió de Ur de los Caldeos, le hizo promesa, la ratificó a Isaac, la ratificó a su hijo Jacob, le nacieron 12 hijos a Jacob, de ahí nacieron las 12 tribus de Israel. Ellos fueron llevados 70 personas a Egipto como invitados de honor, posteriormente fueron esclavizados, y en el año 1445 antes de Cristo aproximadamente salieron 600,000 hombres de a pie, más sus familias por supuesto, mujeres y niños, y salieron porque el Señor que creemos, el Señor que hemos adorado y que adoramos con toda el alma, Él restaura, Él libra de la esclavitud, y libró de la esclavitud al pueblo de Israel. Y dice la escritura que los llevó entonces hacia la tierra prometida. 40 años estuvieron en el desierto, y después 1405 años antes de Cristo aproximadamente entraron finalmente a la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la promesa, la tierra de la esperanza. Los hijos de Dios no estamos dejados sin esperanza,
tenemos una esperanza bienaventurada, una esperanza que no está fundamentado en el dinero de este planeta, que no está fundamentado en el sistema de valores del mundo, no está fundamentado en la política. Nuestro sistema de valores y nuestra esperanza de la iglesia misma y aquellos que hemos creído en Cristo está fundamentado en Cristo y en su gloriosa y santa palabra que permanece para siempre. Bendito su nombre, aleluya. Entonces Cristo ya viene. Como dice la escritura, la postura correcta es que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Jesús nos librará, dice la escritura, de la ira venidera, es decir, de la gran tribulación. Primera a los Tesalonicenses 1:10. El apóstol Pablo escribió: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aleluya. Cristo vendrá con autoridad. El versículo 16 que leímos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Es decir, con voz de mando. En el griego significa una orden militar, es un mando militar. Es decir, Cristo nuestro Señor vendrá como todo un conquistador. Hay personas que en esta época tienen poco a nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen: fue simplemente un buen maestro. Otros dicen: fue un simple filósofo. Otros dicen: fue una persona que hizo bien en la tierra y nos ayuda a cómo vivir correctamente aquí en la tierra. Otros dicen: es una persona que nos ayuda a cómo ser felices. Otros lo tienen como un filántropo que está con sus manos abiertas para bendecirnos aunque nos portemos mal durante el año. Otros lo tienen como un personaje histórico que simplemente existió. Otros, sin embargo, niegan su existencia, niegan su resurrección y niegan cuanto implica nuestro Señor Jesucristo. La realidad del todo es que el mundo aborrece a Cristo, porque el mundo está en desacuerdo con lo que Cristo representa. Cristo es santo. No solamente es que representa santidad, Él es santo, porque dice la escritura que Él es santo, y por cuanto Él es santo, su iglesia, los que le conocemos, somos llamados a ser santos. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo vendrá entonces con voz de mando. Es la orden de Dios para su iglesia. Es un grito de mando. Es la orden de un alto jefe militar a sus tropas con voz de mando. Es la orden de Dios para que se levanten los muertos en Cristo con voz de mando. Cuando Dios habla, da vida a las personas. Es un grito de mando para resurrección, como el grito de Jesús a Lázaro ordenándole que saliera de la tumba en Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Aleluya. Amados hermanos, con voz de mando, nuestro Señor Jesucristo estará en el aire, y ahí con su voz de mando, con su voz dulce pero llena de autoridad, con su voz sublime pero también hermosa, preciosa y llena de amor hacia todos nosotros, con voz de mando, Él nos llamará y escucharemos su voz. Como dice la escritura: mis ovejas conocen mi voz. Y aquellos que le hemos recibido, aquellos que le hemos conocido, aquellos que caminamos con Él día y noche, aquellos que hemos disfrutado de su bendita y gloriosa y santa presencia, seremos arrebatados con voz de mando. Él nos hablará y nosotros escucharemos con voz de mando. Él hablará y sus tropas seremos arrebatados para irnos con Él para siempre. Aleluya. Y dice la escritura: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Aleluya. En el griego, por supuesto, arcángel es arcángelu. Miguel es el único arcángel, por cierto, mencionado en el Nuevo Testamento en Judas, versículo 9. Sin embargo, no quiere decir posiblemente que Pablo estuviera pensando precisamente en Miguel. Más bien estaba pensando en una autoridad celestial. Los arcángeles son los gobernantes de los ángeles o los mensajeros principales. Es decir, ante la voz de mando de Cristo se añade la voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aleluya. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aleluya. Se escuchará el grito de mando de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que dicen que han escuchado trompetas en algunos lugares. Yo les aseguro algo: todavía esta trompeta no ha sonado por cuanto aquí estamos, la iglesia de nuestro
nuestro Señor Jesucristo. Pero esa trompeta va a ser escuchada por aquellos oídos afinados, que se han afinado diariamente en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Que algunos trabajando en construcción, otros por las casas, otros siendo maestros, otros arquitectos, cada quien en diferente área que está trabajando, está en constante comunión con el Dios eterno, porque ha entendido que el Espíritu Santo mora dentro de nuestras vidas. No estamos solos, no estamos a la deriva. Cristo ya viene por nosotros. Ante la época de crisis hay un mensaje glorioso profético, que Cristo viene por nosotros. Aleluya. Dios no permitirá que su iglesia participe de la ira venidera. El Señor es justo, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a su nombre para siempre. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aleluya, descenderá del cielo, dice la escritura, con trompeta de Dios. En la teología del Antiguo Testamento, es decir, la teología antecedente, nos habla de algunos pasajes en donde se mezclaron ambas cosas, la voz y también la trompeta, y en ambas el Señor obró. Por ejemplo, el grito y la trompeta juntos en la conquista de Jericó en 1405 antes de Cristo aproximadamente, cuando dice la escritura que estaba el pueblo de Israel, esa segunda generación, porque la primera generación, les recuerdo que ya había quedado en el desierto por causa de su incredulidad, y ahí van ya aquellos hombres que crecieron a través de 40 años en el desierto, iban a conquistar la tierra que Dios le había prometido a Abraham, porque Dios cumple su palabra. 600 años anteriormente aproximadamente, el Señor se autorreveló a Abraham y se acercó a él y lo llamó de Ur de los Caldeos, y lo llamó a una tierra que él no conocía, una tierra que él pisó, y sin embargo no fue su posesión en aquel entonces. Eso nos explica entonces el principio bíblico de que Dios tiene su tiempo para cumplir su palabra, para cumplir sus promesas, para la gloria de su santo nombre. Y dice la escritura, cuando el pueblo estaba allá al este, al oriente del río Jordán, en las llanuras de Moab, rumbo precisamente a conquistar la tierra prometida, amados hermanos, pues bien, Dios milagrosamente, poderosamente, aleluya, hizo que su pueblo atravesara el río Jordán. ¿Y qué iban a hacer enseguida? Dice la escritura, Josué 6:5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Las dos cosas que menciona Tesalonicenses, la voz del mando y la trompeta de Dios. En este caso iban a dar 7 vueltas el séptimo día, una vuelta cada día por 6 días, y el séptimo día 7 vueltas. Y cuando terminaran, entonces dice la escritura que iban a escuchar el sonido de la bocina, la trompeta de aquella época, y todo el pueblo, gritará a gran voz, y el muro de la ciudad en efecto cayó. Bendito sea Dios para siempre. Dios tiene sus maneras de obrar, Dios tiene sus maneras de bendecirnos. Bendito su santo nombre. Dios nos librará de la ira venidera. Cristo ya viene por nosotros, aleluya. También Josué, capítulo 7, versículo 20, nos habla el grito y la trompeta juntos cuando Gedeón derrota a los madianitas. Dice la escritura, Josué 7:20, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, aleluya. Es decir, ellos con una mano tocaron las trompetas, mis hermanos, pero también ellos gritaron cuando había que gritar por la espada de Jehová y de Gedeón. Y ustedes seguramente saben la historia. Dios les dio una gran victoria, amados hermanos, en esa batalla contra las madianitas. Una vez más, ahí vemos en la teología antecedente, la teología del Antiguo Testamento, que las dos cosas se mezclan, la voz de mando y la trompeta de Dios. El apóstol Pablo también escribió a los corintios y les menciona las trompetas. Primero a los Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, aleluya. A la final trompeta, menciona el apóstol Pablo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles,
incorruptibles, y los que estemos vivos seremos arrebatados, seremos transformados. Pero ¿por qué el apóstol Pablo menciona la final trompeta? Porque, amados hermanos, Corinto, en la provincia de Acaya, era por supuesto una ciudad importante en el Imperio Romano, y ellos habían sido testigos de cuando llegaba el ejército romano y todo el protocolo del ejército ahí estando en la ciudad de Corinto, y por supuesto en las colonias principales del Imperio Romano. ¿Por qué dice la final trompeta? Era un término militar, un término que las personas comunes de aquella época conocían. Era un término que significaba una autoridad. En el ejército romano, cuando tenían que emprender la retirada o la marcha, las trompetas se tocaban 3 veces. Al oír la primera trompeta, se desmontaban las tiendas de campaña. Al escuchar la segunda trompeta, entonces se formaban todos para disponerse a la retirada, a la marcha. Pero cuando se tocaba la tercera trompeta, es decir, la última trompeta, emprendían la retirada. Y cuando el apóstol Pablo dice a la final trompeta, aleluya, es decir, cuando suene esa trompeta, la trompeta final, amados hermanos, el ejército de Jesucristo emprendemos la retirada de la tierra al cielo. Es el traslado de la iglesia al cielo, es el traslado aún de los muertos en Cristo, resucitarán primero. ¿Por qué Dios piensa en los muertos? Porque Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y si aún vive, no morirá jamás. Porque el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida, aleluya. Vale la pena consagrarnos a Cristo, vale la pena servir a Cristo. ¿Tú qué estás pensando ahora que estoy sirviendo al Señor? Ahora que me estoy consagrando, ahora que estoy orando más, ahora que estoy buscando a Dios, se viene esta situación adversa, se viene esta crisis, mi hermano. No te preocupes, atribulados en todo, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En Cristo hay victoria, en Cristo hay esperanza. Recuerda que la trompeta está a punto de sonar. Nadie sabe el día ni la hora, pero en efecto, amados hermanos, lo que vemos en las noticias, lo que vemos a nuestro alrededor, nos recuerda sin duda que Cristo ya viene por nosotros. Alabado sea su nombre para siempre, aleluya. En el Antiguo Testamento, las trompetas se tocaban con cuernos de carnero. Se usaban en ocasiones de gozo, pero también en ocasiones de guerra. Se utilizaban también para reunir al pueblo, a los líderes inclusive. Había 2 trompetas de plata, dice la escritura, para uso de los sacerdotes, que se empleaban para convocar a los príncipes, a toda la congregación, o bien convocarlos para la batalla. En la dedicación del templo dice la escritura que Salomón dispuso 120 sacerdotes tocando las trompetas. Y cada vez que los 120 sacerdotes tocaban las trompetas en la dedicación del templo, año 960 antes de Cristo aproximadamente, entonces los sacerdotes decían: porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. La trompeta de Dios, la trompeta que anuncia victoria, la trompeta que recuerda la autoridad que Dios tiene sobre nosotros. La iglesia no es de los hombres, la iglesia no es del gobierno, la iglesia no es de un pastor, la iglesia le pertenece a Cristo Jesús nuestro Señor. Él la salvó con su sangre, Él vertió en la cruz del Calvario lo necesario para nuestra salvación. Él es el siervo sufriente. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, y Cristo ya viene por nosotros. Alabado su nombre para siempre, aleluya, gloria al Señor. ¿Cuál es la esperanza que tenemos los hijos de Dios? La esperanza que los que murieron en Cristo resucitarán primero, aleluya. Dice la escritura en el versículo 16 que leímos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya. Amados hermanos y amigos, qué esperanza hay para aún los que ya murieron en Cristo. Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia, era un puerto marítimo. Allí, como decía al principio, ya había una comunidad de cristianos, porque el apóstol Pablo fundó ahí la iglesia en su segundo viaje misionero. En un momento, cuando el apóstol Pablo y los que iban con él, Silas por ejemplo, pensaban que el Señor los estaba llamando a predicar
predicar en Asia en ese momento. Y dice la escritura que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no era el tiempo para Asia. Es decir, dice la escritura, le prohibió que predicara en Asia. Intentaron ir a Bitinia y el Espíritu Santo no se lo permitió. Y estando mirando hacia el este, hacia el oeste, se fueron hacia el oeste, hacia Troas. Y dice la escritura que tuvo Pablo una visión de noche y que escuchó una persona que decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y en efecto cruzaron el continente. Era un llamado más grande. Tú que estás pensando que Dios, nuestro Dios no es Dios de cosas grandes, Dios es Dios de cosas grandes. El apóstol Pablo pensaba un territorio más o menos conocido, pensaba las grandes ciudades y metrópolis de Asia, la Odisea y otras grandes ciudades, Filadelfia por supuesto, Éfeso, Pérgamo, entre otras de Asia. Pero no era el tiempo para ellos. Tú tienes que entender cuál es el tiempo del Señor. El Señor ha establecido un tiempo, una ocasión para cada lugar, para cada persona. Tienes que aprovechar las oportunidades que Dios nos brinda. No es casualidad que ahora estés viendo este mensaje. Cristo ya viene por nosotros. Aprovecha las oportunidades que Dios te brinda. No hay tiempo que perder. Conságrate más a Cristo. Anuncia el evangelio de Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, porque Cristo ya viene por nosotros. Deja que la luz de Cristo te alumbre y con esa luz tú puedas alumbrar a otros, puedas alumbrar a tu familia. Que no empieces a hablar lo que habla el mundo. El mundo habla de desesperanza, el mundo habla de abatimiento, el mundo habla de dolor. Pero la iglesia de Cristo, aquellos que conocemos a Cristo, hablamos de victoria, hablamos de esperanza, hablamos del cielo, hablamos de bendiciones, hablamos de prosperidad. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y la iglesia estaba en Tesalónica, una ciudad importante en aquella época. Como decía, un puerto marítimo incluso. Tesalónica estaba situada a menos de 160 kilómetros al suroeste de Filipos, que por supuesto también era una ciudad importante en aquella época. Había como 200,000 habitantes, entre ellos una gran comunidad de judíos. Para la sociedad en Tesalónica, sin embargo, que ya había llegado seguramente, por supuesto, porque hacia el sur estaba Grecia, entonces ya les había llegado por supuesto la cultura griega y los pensamientos filosóficos de los griegos. Aquellos grandes pensadores a través de la historia, me refiero, muy conocidos, me refiero como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros, que ellos enseñaron su manera de ver el mundo, su manera de pensar y de ver las cosas a las personas en su época. Y entonces sus escritos se llevaron a otras generaciones. Algunos de ellos, entre ellos Platón, aseguraba que era imposible llegar a conocer a Dios. Ellos decían que Dios era la metafísica y los hombres materia, y que la materia es mala y que es imposible que lleguemos a conocer a Dios. Seguramente ese tipo de filosofía ya se había impregnado, y de hecho lo fue, porque todo eso llegó hasta muchos lugares del imperio. Por eso hubo una mezcla de falsa doctrina con filosofía griega, inclusive con algo de cristianismo y con algo de judaísmo, y se le llamaron los gnósticos, aquellas personas que negaban que Cristo había venido en carne, aquellas personas que decían lo que vieron es un fantasma, aquellas personas también aseguraban que realmente Cristo no se había sido crucificado, que fue Jesucristo, pero que Cristo abandonó a Jesús y se quedó Jesús solo, y entonces no estuvo en la crucifixión. Ellos han negado entonces la deidad de Cristo. Ahí surgieron otras doctrinas como los arrianitas y otros falsos profetas y falsos maestros de aquella época, y todavía que están algunos de ellos en esta época actual. Pero la realidad de todo es que Cristo fue una persona 100% hombre y 100% humano, y aquella filosofía griega no pudo detener el avance del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos pensaban que después de la muerte ahí había acabado todo, que después de la muerte no había esperanza. Para la sociedad en Tesalónica no había esperanza, reitero, para los que habían muerto ante la muerte. El mundo pagano se encontraba sumido en la desesperación. Se enfrentaban a la muerte con una sombría resignación. Un escritor llamado Esquilo escribió: una vez que un hombre muere, no hay esperanza de que resucite. Teócrito, otro escritor, escribió: mientras hay vida y esperanza, pero no la hay para los muertos. En sus tumbas aparecían lúgubres epitafios. Epitafios son las cosas que se escriben en las tumbas acerca de lo que fue la vida de la persona, o acerca de lo que
pensamos que significó para nosotros esa persona. Y entonces abundaban epitafios en aquella época en las tumbas que decían: no era, llegué a ser, ya no soy, no me importa nada. Epitafios y frases sin esperanza. Una sociedad sin Cristo que no creía en la vida futura. Una sociedad sin Cristo que vagaba por el mundo sin esperanza espiritual, sin esperanza en nuestro Dios. Y en medio de una sociedad que no tenía esperanza, había una iglesia de Cristo que ya había sido fundada. Y entonces el apóstol Pablo, él escribió a aquella iglesia, una iglesia perseguida. Probablemente algunos los habían despojado de sus casas, los habían maltratado, o posiblemente algunos ya empezaban a morir en aquella época por causa de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿qué pensaría la iglesia? Una iglesia de recién convertidos. Bueno, fue bueno el cristianismo mientras duró, fui feliz, pues qué bueno por estos meses que duré en Cristo. No, pero el apóstol Pablo les habla de una esperanza mayor, una esperanza que nos abraza a nosotros. Y el apóstol Pablo le escribe a una sociedad sin esperanza, a una sociedad que pensaba que ya había acabado todo. Les dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea Dios para siempre. Los que en vida vivieron para Cristo, por Cristo, en Cristo, serán resucitados. Alabado sea el Señor. Hay esperanza para aquellos que en vida se arrepintieron de sus pecados y obedecieron a Cristo y a su gloriosa y santa palabra. Esta palabra es un compendio de libros llenos de esperanza, llenos de vigor espiritual. Es más que un manual, es el libro, son los libros de Dios, el compendio divino, las sagradas escrituras. Y aquí nos dice la Biblia: los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Es decir, ellos no están muertos, solo duermen. Quizás usted, como yo, se recordará fácilmente de familiares, amigos, profetas, siervos de Dios que fueron una bendición para nuestras vidas. Todavía nos duelen sus muertes, todavía escuchamos sus sermones, todavía bendice nuestras vidas. Todavía Dios los usa para dirigirnos a través de sus predicaciones. Todavía la unción que Dios les dio en vida se percibe a través de sus mensajes. Algunos escribieron libros, algunos no escribieron nada. Algunos dejaron grabados sus sermones en audio y en video, algunos no dejaron nada. Pero aquellos que tuvimos la oportunidad de pasar por la vida, por algunos de ellos hemos sido bendecidos. Pero yo les recuerdo, un día los veremos por la mañana, proféticamente hablando. Los veremos después de la medianoche, proféticamente hablando. Los veremos porque dice la Biblia: los muertos en Cristo resucitarán primero. Tito 2:13 dice la Escritura: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. ¿Quiénes serán arrebatados? Los que fueron fieles a Dios hasta el fin. A la final trompeta, dice la Biblia. No todos los muertos van a resucitar, por supuesto. Solamente los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Amados hermanos, solo resucitarán los que en vida fueron fieles a Cristo. Solo resucitarán entonces los que hayan vivido en santidad. Los cristianos en Tesalónica, por causa de las persecuciones, sus vidas estaban en peligro. Quizás ellos se preguntaban qué pasaría si ellos morían. Pablo les da la respuesta. El Espíritu Santo les está dando la respuesta. Y el Espíritu Santo da la respuesta a su iglesia, da la respuesta a sus siervos, a sus escogidos. Cristo viene por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a su nombre para siempre. Y yo le recuerdo: Cristo le ama. Cristo ya viene por nosotros. ¿Qué vamos a hacer usted y yo con este mensaje glorioso? Yo le invito, si usted no ha recibido a Jesús, ahora mismo arrepiéntase de sus pecados. Pídale perdón al Señor. Dígale: Señor, hoy me arrepiento y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi vida, transfórmame, dame otra oportunidad. Usted que ya lo había recibido, pídale a Dios gracia y misericordia, y también pídale su perdón al Señor. Y reconcíliese con el Señor. Y amada iglesia del Señor, sigamos adelante, porque 4 paredes no pueden detener el avance de la iglesia. Porque no hay pandemia que pueda detener el avance de la iglesia. No hay virus que pueda detener el avance de la iglesia.
Cristo ya viene por nosotros. Yo les invito a que oremos al Señor en este momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos. Bendice a todos aquellos que están escuchando este mensaje, esta palabra tuya, Señor. Bendice a los padres de familia, a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños que están escuchando este glorioso mensaje tuyo, Padre. Te ruego que les bendigas, que les dirijas, que les guardes, Padre. Oramos por nuestro presidente de esta nación, que lo ayudes, Padre, en todo aspecto, Señor. Oramos por nuestros congresistas. Oramos también, Padre amado, por supuesto, por la iglesia tuya en esta área, pero por tu iglesia en todo el país y en todo el mundo, Señor. Aquellos de nuestros amigos consiervos, Padre amado, yo te pido que les fortalezcas, que les ayudes, Padre. Y tu iglesia amada, Señor, que tenemos el privilegio de pastorear, te ruego conforte sus corazones. Aquellos que son familia nuestra, familia espiritual nuestra, yo te ruego fortaleza, yo te ruego tu gracia, te ruego que nadie vuelva atrás, te ruego que ganen muchas almas, te ruego que se expanda, Padre, este glorioso evangelio tuyo. Muchas gracias, Padre, y la gloria es para ti. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Y yo les invito a que sigan al pendiente de nuestro canal Gilberto Montes de Oca por los medios sociales. Y les amo mucho. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.